Y vamos a orar ante todo. Bendito Dios, te alabamos y te bendecimos, porque eres bueno y porque eres santo. Padre de gloria, te damos toda la alabanza, te agradecemos por toda la palabra que ya nos has dado, por la que nos permites alabarte, Señor, porque nos permites ofrendarte, por traernos el día aquí, primero para salvación, por habernos elegido, Señor, y después ese día glorioso en que nos hiciste nacer de nuevo. Gracias por este lugar, Señor, gracias por este rebaño, gracias por cada uno de mis hermanos. Abre nuestro corazón, abre nuestra mente para que podamos recibir realmente tu mensaje, Señor. Para que cale hondo en nuestro corazón y realmente nos lleve a arrepentirnos, nos lleve a buscarte y nos lleve a amarte. Amén. Hoy vamos a ver Romanos del capítulo 10, del versículo 1 al versículo 3. Básicamente el tema del que Pablo nos va a hablar es la justificación por sola fe. Entre otros temas que vamos a ir desglosando poquito a poquito. Vamos a leer desde el 1 al 13. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas, vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe, dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. O, ¿quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo entre los muertos. Más que dice: cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Pablo viene hablando en el capítulo 9 de dos temas muy generales, que es lo que estuvimos viendo desde hace muchos meses. En primer lugar, nos viene hablando de por qué Israel, si es el pueblo de Dios, no recibió al Mesías. Eso fue lo que vimos, lo que cerramos hace 15 días. Y habíamos dicho que la razón por la cual Israel, a pesar de ser el pueblo de Dios, no seguía al Mesías, no es porque a Dios se le saliera a las manos, sino que estaba profetizado que su pueblo no lo iba a recibir. El otro tema principal de capítulo 9 era la predestinación, que para eso sacamos 5 prédicas para hablar de la doctrina de la gracia, para entender el tema de la elección del Señor. Pablo aquí deja eso, digamos, no a un lado, pero comienza a hablarnos acerca de la justificación y el problema que tenían los judíos con pensar que la salvación era por obras. Algo que de lo que Pablo ya había hablado en los primeros capítulos, pero aquí lo vuelve a resaltar, más enfocado en Israel. Al comienzo del versículo 1, vemos que Pablo tiene un anhelo profundo en su corazón por la salvación del pueblo judío. Y cuando uno lee el versículo 1, es como si se sintiera que Pablo está contradiciéndose en todo el tema de la predestinación o la elección de Dios. Porque si Dios ya eligió a quién va a salvar desde la eternidad pasada, Pablo ora de una manera, Pablo tiene en su corazón tanto anhelo por la salvación de Dios, que es como que él entiende que Dios nos eligió para salvación, pero como que eso no lo excusa a él para no orar fervientemente por aquellas personas que no han creído. Eso no lo excusa a él para evangelizar de la forma que él lo quiere hacer. Entonces él entiende esa parte que le compete solo a Dios, pero él entiende su responsabilidad delante de los hombres de predicar el evangelio de Jesucristo. Y él ora con tanto deseo en su corazón que es como sintiera que si él no orara, las personas no vendrían a Cristo. Me explico la idea que tiene él en su corazón. Él entiende lo que acaba de enseñarnos, pero en su corazón tiene tanto anhelo por los perdidos que él ora como si su oración fuera una condición sin la cual no vendrían a la fe. Y así debemos ser nosotros. Nosotros debemos entender la salvación desde un punto de vista calvinista, si queremos verlo así, de que depende de Dios. Pero nuestro servicio, nuestra oración, nuestra evangelización debe ser como si la salvación de ellos dependiera de nosotros. Así lo hizo Dios, no sé por qué.
El Señor es el que salva, pero lo hace a través de la predicación de Jesucristo. Y de cierta manera, si usted no evangeliza, aquella persona no va a conocer al Señor. Porque la persona no puede conocer al Señor a menos que escuche el Evangelio de Jesucristo. Y eso lo vamos a ver dentro de un mes, que cómo van a escuchar el Evangelio de Jesucristo si nosotros no predicamos. Si usted no predica, las personas no se salvan. Pero la salvación depende de Dios, sí. No sé cómo funciona eso, pero Dios lo plantea así. Y simplemente lo obedecemos. Predicamos y evangelizamos como si dependiera de nosotros salvar a las personas. ¿Cómo debería ser entonces nuestro clamor por los inconversos? ¿Cómo debería ser nuestro sentir por las personas que no están en la fe? A veces nosotros, tal vez por aleronazos de burro que nos hemos llevado, o por ciertas circunstancias, tendemos a orar al Señor por los perdidos, pero de una forma religiosa, como es algo que hay que hacer, pero no lo hacemos creyendo que realmente Dios puede salvar. Entonces nuestras oraciones como que no tienen valor, simplemente son palabras de aquí para afuera, pero que no vienen de un corazón que realmente está creyendo que Dios es poderoso para salvar, que Dios es el Dios de los imposibles. Cuando oremos por las personas que no están aquí, cuando oremos por las personas que sabemos que si mueren van al infierno, orémoslo con la certeza que esa persona va a venir a la fe. No depende de nosotros. No sabemos cuándo va a ser, pero con la convicción de que eso va a pasar. Y si no pasa, no depende de usted, depende del Señor. Pero que realmente la concentración de nuestro corazón sea que esas personas vengan a Cristo. Que el fervor de nuestro corazón sea eso. Por eso Pablo dice, el anhelo de mi corazón es porque Israel sea salvo. Pero todo Israel estaba rechazando a su Mesías. Y a él no le importaba, porque el anhelo de su corazón era que sus hermanos vinieran a la fe. De hecho, en otra parte, Pablo dice, ojalá yo fuera anatema, ojalá yo me condenara al infierno si con eso mis hermanos vinieran a la fe. Ven el deseo que él tenía en su corazón de que sus hermanos vinieran a la fe. En el verso 2, una oración sin verdad. Pablo dice, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Pablo está diciendo, yo sé que ellos están mal, pero tienen celo religioso. Sé que ese celo no está bien porque está mal encaminado, pero ya hay una pasión, hay un sentir por las cosas de Dios. Lo están haciendo mal, sí, pero tienen celo en su corazón. Se siente como que Pablo está tratando de justificarlos, pero sabiendo que no es, que no es posible. Sí. Esta versión dice, ese 2, yo sé que ellos tienen un gran entusiasmo por Dios, pero es un fervor mal encausado. Eso es, sí. Tienen eso en su corazón, pero mal encaminado. O sea, encaminado hacia otra ruta. Entonces vamos a ver lo que significa los celos o el celo en este sentido, ¿verdad? Entonces, como decía mi madrina ahora, tenía ese grande celo, pero en una dirección equivocada. Vamos a Hechos capítulo 9, 1 y 2. Para que vean lo que significa un celo mal encaminado. Sí, él sabe de lo que está hablando. Hechos 9, 1 y 2. Vamos a ver el celo del apóstol Pablo. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Cuando dice Pablo, respirando amenazas de muerte, imagínense como un toro. Realmente estaba enojado con los cristianos, realmente los odiaba, realmente los aborrecía por el celo religioso que él tenía por Dios, pero totalmente mal encausado, totalmente mal encaminado, pero tenían fervor. Entonces cuando él dice que ellos tenían celo, él sabe de lo que está hablando, ¿verdad? Y él pensaba que estaba agradando a Dios, que eso es lo peor. Y realmente, cuando vemos la historia de la humanidad, nos podemos dar cuenta las graves consecuencias del fanatismo religioso. Solo piensa en la Inquisición o en las cruzadas.
Todo era en nombre de Dios. Todo se hacía en nombre de Dios y se cometieron las mayores atrocidades que hemos conocido. Entonces, el celo mal encausado es pavoroso, es terrible. La palabra celo nos habla de algo, algo ferviente, algo como que está en estado de ebullición, ¿verdad? Entonces, eso en un sentido neutro no es malo ni bueno. Como decíamos ahora, es donde usted lo dirija. Vamos al Salmo 69:9. Salmo 69:9. Salmo 69:9 dice, porque me consumió el celo de tu casa, y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Eso lo dijo David, y después también, ¿quién lo dijo? Jesús. Un celo santo, si queremos llamarlo así, o un celo bien dirigido, un celo bien encausado. David tenía celo por la casa de Dios. Quería que el nombre de Dios fuera honrado, que el nombre de Dios no fuera blasfemado. Y cuando las personas blasfemaban el nombre de Dios, él lo sentía hacia sí mismo. Sentía que realmente lo estaban ofendiendo a él por lo unido que le estaba al Señor. Y es la misma reacción que tiene mi Señor Jesucristo cuando ve que en la casa de su Padre la están utilizando como un comercio, como una cueva de ladrones. Números no lo vamos a leer porque es un texto muy largo. Capítulo 5, del 11 a 31, nos habla de los celos humanos. De hecho, el título es la ley sobre los celos. Toda una sección para hablar de eso, así que es algo importante, ¿verdad? Y en resumidas cuentas, pues lo que habla es que cuando un hombre tiene celos acerca de su esposa, creyendo que ella cometió adulterio, pero no tiene evidencia de, entonces entregan eso a los sacerdotes y ellos lo entregan a Dios y Dios al final de cuentas va a dar la respuesta de lo que realmente ocurrió. Pero ahí son celos mal encausados que sabemos a lo que pueden llevar, ¿no? A que personas maten a las que alguna vez amaron. Es más fácil ver el tema del celo desde el punto de vista negativo, porque eso es lo que más se da. Desde el punto de vista negativo es lo que más se da. Por ejemplo, en las iglesias del Evangelio de la Prosperidad, las iglesias de falsa doctrina, ¿con qué celo los feligreses no defienden al apóstol, al profeta o al que está allí? Dios guarde, usted hable contra el ungido de Jehová. Dios guarde, usted hable contra las falsas enseñanzas que enseñan. ¿Cuán celosos no son con las ofrendas, con los diezmos, con todo lo que recogen? ¿Cuán celosos y fervientes no son con eso? Es increíble. Y está totalmente mal encaminado. Pero existe un fervor en nuestro corazón que puede estar bien encaminado, que es en la búsqueda, que básicamente es todo lo que nos hablaba Andrito el día de hoy. El problema es que nosotros no somos Jesús. Cuando Jesús se enfada, porque estaban utilizando el templo como una cueva de ladrones, lo hace con una causa razonable y no es en ningún sentido pecaminoso. Pero es que usted y yo no podemos agarrar un látigo de cuerdas y empezar a hablar a la gente, porque nosotros no somos así, no tenemos esa santidad. De hecho, nuestro celo, aunque tengamos un celo por Dios, termina siendo pecaminoso. Y podemos replicar el mismo comportamiento que llevó a los hombres a clavar a Jesucristo en la cruz, creyendo que estaban honrando a Dios. Creyendo que estaban honrando a Dios, llevaron al Hijo de Dios al madero, porque tenían un celo religioso, un fanatismo religioso totalmente encausado. Evidentemente, yo sé, cuando una persona, cuando un impío habla mal del Señor, usted se enoja, usted tiene celo por Dios. Y cuando un creyente blasfema a Dios con su vida, usted también se enoja, porque es peor, o sea, no puede ser. Pero siempre, independientemente de la circunstancia o el ejemplo que estoy poniendo, nuestra respuesta hacia eso debe estar llena de misericordia. Porque si no vamos a actuar por venganza, vamos a actuar con
no con el corazón. Vamos a actuar a pecar. Siempre nuestros actos con el hermano que es débil, con el hermano que ha pecado, con el hermano que ha ofendido a Dios, tiene que ser lleno de misericordia, lleno de bondad, porque si no caemos en lo mismo. Hay que entender que toda mala adoración siempre es por falta del conocimiento de la palabra del Señor. El texto lo dice, yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Otras versiones dicen no conforme al conocimiento verdadero, que eso es lo que quiere decir ciencia. Todos los errores doctrinales, ¿por qué son? Por falta de la palabra del Señor. Todas las falsas doctrinas, ¿por qué son? Por falta del conocimiento de la palabra del Señor. Todo lo que fallamos en nuestra vida, ¿por qué es? Porque la palabra de Dios no ha descendido de aquí y aquí. Sencillo. El verso número 3. La falta del conocimiento y el error. Vea cómo lo dice. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Entonces la falta del conocimiento es la receta para el desastre. Como dice el Señor en los profetas, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Y seguimos pereciendo por falta de conocimiento. Seguimos pereciendo, seguimos fallando, seguimos equivocándonos, seguimos sufriendo por falta de conocimiento. Porque seguimos haciendo lo que a nosotros nos da la gana. Los judíos, en este pasaje en particular, pretendieron imponerle a Dios su propio estándar de justicia. ¿Verdad? Ellos pretendieron imponerle a Dios su propio estándar de justicia, ignorando que Dios siempre ha justificado a los pecadores por gracia. Recordemos cuando estudiamos Romanos capítulo 4, donde nos habla de la fe de Abraham y de David, y cómo desde el Antiguo Testamento la única forma por la cual Dios declaraba justos a los hombres era por medio de la fe. Solo por medio de la fe y por la gracia del Señor. Entonces vean qué inaudito o qué extraño el comportamiento que tenían los judíos en este momento. Porque ellos estaban trabajando, ellos estaban luchando por algo que Dios les estaba dando gratis. No es ilógico luchar por algo que el Señor le está regalando a usted. Pero eso era lo que estaban haciendo ellos. Estaban luchando por una salvación que Dios les estaba ofreciendo en bandeja de plata, o en bandeja de oro, como queramos verlo. Lo inaudito es eso, estar luchando por un ofrecimiento que es gratuito, seguir luchando por algo que el Señor ya pagó, seguir pagando por algo que el Señor ya pagó. Que es pues el tipo de vida de la iglesia de Roma. Siguen pagando por algo que ya fue pagado. ¿A qué cuenta lo depositan? No lo sé, porque ya la cuenta está saldada. No existe cuenta en la cual usted pueda depositar sus pagos de las deudas, no existe. Pero ahí siguen pagando y pagando y pagando y pagando hasta el final de su vida. Pagando por algo que el Señor da gratuitamente. Entonces aquí el punto es que los judíos, Dios dice algo y ellos querían apegarse a su punto de vista. Dios dice algo y nosotros queremos seguirnos apegando a nuestro punto de vista. Entonces, cuando nosotros queremos implementar nuestros planes, nuestros sueños y nuestras metas, independientemente de lo que Dios diga, estamos haciendo lo mismo que ellos. Estamos ignorando la justicia de Dios, estamos ignorando lo que el Señor ya nos da. Si mis metas, si mis objetivos en la vida son diferentes a los designios que Dios tiene para mí, voy a tropezar. Indefectiblemente voy a tropezar. ¿Por qué? Porque voy a ir en contra de la corriente, voy a ir en contra de lo que Dios ha planificado para mi vida y me va a ir mal. Si soy hijo de Dios, me va a ir mal. Si no soy hijo de Dios, me va a ir bien. Mal, pero a grandes rasgos, desde el punto de vista humano, me va a ir bien. Y ese es el engaño de la gente, que como le va bien, haciendo lo que ellos quieren, entonces deben de recibir el favor de Dios. Porque tercamente voy a seguir llevando mi voluntad en vez de la voluntad del Señor. Pero el Señor es bueno y maravilloso con nosotros. Salmo 119, 71. Creo que es uno de mis pasajes favoritos. Bueno me es haber sido humillado para que entendiera tus estatutos. El problema con nuestra humanidad caída es ese, que a veces solo así entendemos.
Pero es bueno. Bueno me es haber sido humillado para entender tus estatutos, porque si no, no los hubiera entendido. Como les decía ahora, que nosotros no somos como Jesús, nosotros no somos como Dios, somos vengativos, somos inmisericordias con el pecado ajeno. La persona hace lo mínimo y ya nos enojamos. Es que llegué a la iglesia y el hermano no me saludó. ¿Qué? Lo arrojaron a la boca de los leones, por eso. Bueno, tendrá sus problemas, algo habrá pasado. De 10 acciones que hace una persona, si 9 fueron buenas, si una fue la mala, recordamos la mala y todo lo que ocurrió anterior es como si no hubiera pasado. Somos así. Somos demasiado inmisericordias con el pecado. No aguantamos nada. Y esto es terrible. Lo peor a veces, lo insensibles que somos con el pecado, con las debilidades del hermano, es que a veces cuando vemos que el hermano está sufriendo las consecuencias de su pecado, nos parece bien, nos parece justo, nos parece que se lo merece, para que aprenda, para desobedecer a Dios. Pero por dicho, Dios no es como nosotros, porque Dios no utiliza la disciplina en ese menester, Dios no utiliza la disciplina en ese sentido. Dios utiliza la disciplina con otro sentido. Voy a leer Oseas 2:14, pero en Reina Valera contemporánea. Sin embargo, volveré a cortejarla, la llevaré al desierto y allí me ganaré su corazón. Dios permite y nos lleva a muchos desiertos en nuestra vida para ganarse nuestro corazón. Porque solo en el desierto, donde no hay nada, donde no hay ruido, podemos escuchar la voz del Señor. Decía C.S. Lewis, el sufrimiento es el megáfono de Dios ante un mundo insensible. Qué bueno que el Señor siempre busca cómo ganarse de vuelta nuestro corazón. Versículo número 4. La finalidad de la ley es Cristo. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que en Él cree. Eso es lo último que voy a analizar, que no es lo más importante, pero yo creo que de manera práctica es lo que más le podemos sacar. Cuando el texto dice que Cristo es el fin de la ley, quiere decir que Cristo es el cumplimiento de la ley de Dios a plenitud, en todo lo que la ley implica, ¿verdad? Todas las profecías, todo se reduce en Jesucristo. Pero siguiendo el tema de la justificación, solo quiero concentrarme, o solo quiero recalcar dos elementos o dos áreas en que Cristo es cumplimiento de la ley. En un punto de vista positivo y en un punto de vista negativo. Tal vez no es la mejor clasificación, pero les explico y tal vez la entendemos más. Dios exige que su criatura cumpla la ley de Dios a la perfección. Cristo obedece al Padre perfectamente. Entonces es el cumplimiento de la ley en ese sentido positivo de cumplimiento, ¿ok? Y es cumplimiento de la ley en el sentido positivo porque aquel que no cumpliera la ley de Dios debía morir. Entonces Cristo sufre la pena de todos nuestros pecados, sufre toda la ira de Dios en ese sentido negativo. Lo podemos ver en un sentido activo de que Cristo hace y en un sentido pasivo de que Cristo recibe. Entonces, Él hace y recibe todo lo que nosotros merecíamos y no merecíamos. Merecíamos la condenación y el castigo, no merecíamos la justicia y la santidad. Y Cristo es el cumplimiento de todos esos dos elementos. Cuando Jesucristo al morir en la cruz dice, consumado es eso. Toda la ley se ha cumplido en mí. Todo lo que era necesario para que los hombres pudieran acercarse a Dios y entrar al cielo, está hecho. Ahora los hombres pueden entrar al reino de los cielos. Ahora bien, la segunda parte del versículo. Este no es un regalo para todos. No lo es. ¿Para quiénes es? Para todo aquel que en él cree. Nada más. Si usted no cree, esto no es para usted. Así de sencillo. Entonces vamos a ver varias características de personas que realmente han creído a la luz de la palabra de Dios. Evidencias de la fe verdadera. La primera, amor a Dios. Lucas 10:27 dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón,
con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y es bueno que el texto diga mente y después pone corazón, ¿ya? Porque no es algo meramente intelectual. No solo que yo amo a Dios con mi intelecto, yo lo amo con la profundidad de mi ser. Estoy enamorado de Él. Y si no lo amo de esa manera, pues no soy. Porque si algo ocurre cuando nacemos de nuevo, es que el Señor nos da un nuevo corazón que es capaz de amar a aquel que antes aborrecíamos. Amar a Dios es la primera evidencia que efectivamente somos hijos de Dios. Arrepentimiento del pecado, 2 Corintios 7:10. Ahí Pablo le dice a los corintios de que esa tristeza que les ha producido arrepentimiento es buena y que no tienen que arrepentirse de eso. Porque es una tristeza que viene de Dios, que guía a las personas a arrepentirse, que guía a las personas a volverse al Señor. Si no hay ese arrepentimiento en nuestra vida, es porque no nos ha cambiado el corazón para sentir arrepentimiento por nuestras malas obras y por nuestros pecados. Y recordemos que arrepentimiento no es sentirse mal. El mundo se siente mal por sus errores, porque le generan consecuencias negativas. Arrepentimiento es volverse de ese estilo de vida y caminar hacia otra ruta. ¿Okay? Bueno, usted va caminando para el infierno y ahora camina para el reino de Dios. Y el camino para el reino de Dios es distinto. Está lleno de luz, está lleno de limpieza. El que va sucio es uno. ¿Lita? Por eso es que el verdadero hijo de Dios puede cumplir la ley o los mandamientos, porque ya Cristo los cumplió y nosotros estamos. En Cristo, totalmente. Así es. Que ese es el asunto, ¿verdad? Entonces, digamos, si yo en mi vida me siento incapaz de cumplir los mandamientos de Dios, ¿verdad? Romanos capítulo 6 nos dice que nosotros ya no somos esclavos del pecado. Si yo no soy esclavo del pecado, yo ya no tengo que hacer lo que el pecado dice. Pero si yo no puedo evitar hacer lo que el pecado dice, es porque sigo siendo esclavo del pecado. Celo por la gloria de Dios, Isaías 43:7. Para gloria mía los he creado. Si Dios nos creó para su gloria, la fundamentación de mi vida o el centro de mi vida tiene que ser la gloria de Dios, porque para eso fui creado, ¿me explico? Si Dios me creó con un propósito de darle gloria, entonces el celo de mi vida, la pasión de mi vida, debe ser la gloria de Dios. No debe de ser, en condicional no, debe ser como un mandamiento para mí. El sentir de mi vida, el fervor de mi vida debe ser el celo por la gloria de Dios. Efesios 6:18. Vamos a leerlo. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica. Orando en todo tiempo con toda oración. Hasta como que suena redundante, ¿verdad? Pues la intensidad que quiere darle Dios a la idea. Un cristiano que se dice cristiano y no ora. Un cristiano que se dice cristiano que no quiere hablar con Dios. Un cristiano que ama a Dios pero no quiere hablar con aquel a quien ama. Yo siento que no es cristiano. No nos queremos hablar con las personas que amamos como no vamos a hablar con Dios al que supuestamente también amamos. La oración implica que realmente somos hijos de Dios. Separación del mundo. 1 Juan 2:15. 1 Juan 2:15. 2:15 al 17. Primera Juan 2:15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Yo sé que tenemos áreas de debilidad. Y yo sé que luchamos contra el entretenimiento moderno, contra las distracciones modernas. Y luchamos mucho. Pero de grandes rasgos, cuando usted ve la vida del cristiano, él está separado del mundo. Así es simple. El cristiano vive separado del mundo, con sus caídas y sus debilidades y todo, sí. Pero él vive de manera general
separado del mundo. Eso es lo que mientras va caminando en esa separación del mundo, a veces escucha la voz del maligno y a veces hace lo que él dice, pero ya no como una esclavitud, sino de manera voluntaria. ¿Ok? Crecimiento espiritual, Efesios 4:12. Crecimiento espiritual. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Una persona que tenga 10 años en el cristianismo y sea exactamente el mismo que cuando llegó, no sé, algo como que no me calza. Porque cuando el Señor dice que la semilla del Espíritu Santo vive en nosotros y en razón de eso no practicamos el pecado, el hecho que utiliza la palabra semilla no es antojadizo. Nos está diciendo que la semilla, por principio natural, va a generar fruto, ¿verdad? Y cuando vemos la palabra del sembrador, el Señor no comienza a enumerar los rangos de frutos desde el 0 hasta el 100, comienza del 30 en adelante. Es decir, que va a haber fruto, sí o sí, porque es la única forma de ver de qué tipo de árbol es del que estamos hablando, de qué tipo de árbol estamos cosechando. La ausencia de fruto, a menos que sean por esos periodos en que nos volvemos hijos pródigos, pero a nivel general la ausencia de fruto en un largo periodo de tiempo, es que la semilla simplemente no está allí, porque la semilla da fruto sola, ¿ok? La semilla da fruto sola. Juan 14:15, vida obediente. El que me ama, mi palabra guardará. Así de sencillo. Hermanos, que yo siento que no estoy guardando la palabra, usted no ama a Dios. Sé que suena concho, pero di. Si yo guardo la palabra, amo a Dios. Si no guardo la palabra, no amo a Dios. No tenemos que estudiar química nuclear para entender la palabra de Dios. Creo que es muy sencilla. ¿Okay? Ahora el punto aquí. Si vemos estas características y decimos, mira, es que yo siento como que no calzo allí. ¿Qué está esperando? ¿Qué está esperando si el día de la salvación es hoy? Hoy es el día de la salvación. ¿Qué exige Dios? Que creamos en el Señor Jesucristo, nos arrepintamos del pecado y listo. Bueno, eso lo vamos a ver a continuación. El Señor está cerca, la salvación es accesible, es gratuito, usted no tiene que hacer nada, simplemente recibir lo que el Señor está dando. Es que siento que no calzo ahí. Bueno, deje sentirlo de entristecerse, venga a Cristo y arrepiéntase, nada más. Es tan sencillo. O sea, ven lo sencillo que es, de verdad. Ven lo fácil que es, desde el punto de vista humano, la salvación. Es recibirla. Es que ya lo difícil se hizo. Es que ya lo más difícil se hizo. Es que todo lo difícil se hizo. Si yo no me siento allí, ¿por qué no vengo allí? Si es gratuita para todos. Es totalmente gratuita para cada uno de nosotros. Versículo 5. La cercanía del Señor. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe, dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para traer abajo a Cristo, o quién descenderá al abismo, esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Vamos a ir al Levítico capítulo 18, versículo 5. Levítico 18, versículo 5. Esto que está mencionando Pablo es un eco o es una cita de este pasaje del Antiguo Testamento. Levítico 18, 5. Vean lo que el Señor afirma aquí. Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales, haciendo el hombre, vivirá en ellos. Yo, Jehová. El Señor afirma
que si usted guarda los mandamientos que Él está dando, usted va a vivir. ¿Okay? Eso es lo que está afirmando el Señor. El Señor no está mintiendo ni está haciendo ningún tipo de trampa. Si nosotros guardamos los mandamientos de Dios, vamos a vivir. El problema es que nadie puede guardar los mandamientos de Dios. Nadie tiene la capacidad para guardar los mandamientos de Dios de la forma que el Señor quiere que los guardemos. El error religioso está en creer que guardar los mandamientos de Dios es sinónimo de una vida moralmente recta. De una vida que usted no le hace daño a nadie. Cuando el Señor dice guardar sus mandamientos, Él está viendo una perfección moral que solo tuvo nuestro Señor Jesucristo. Pero Él está diciendo una verdad. Si usted pudiera guardar los mandamientos de Dios, usted estaría al cielo por sus obras. Eso es lo que el único hombre que pudo entrar al cielo por sus obras fue nuestro Señor Jesucristo. Ninguno de nosotros tiene la capacidad. Vea lo que dice Gálatas 3:10. Escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y es lo que yo les acabo de decir. Porque vea que no dice maldito el que no obedeciere, sino el que no permaneciere. Hermanos, todos ustedes han cumplido los mandamientos. ¿Sí? En algún momento los han cumplido. El problema es que nosotros cumplimos los mandamientos de Dios y les damos check. Ya cumplí en no mentir. Ok, ya lo cumplí. Ya lo marco, ya no tengo que cumplirlo. Y mañana miento. Así cumplimos los mandamientos de Dios. Yo creo que de alguna manera, en algún momento, en algún periodo hemos cumplido todos los mandamientos de Dios. Pero así, a destiempo. Un día sí, un día no. Entonces sí, vamos dándole check porque algún día lo cumplimos y el otro no. Pero no es lo que dice el texto. El texto no habla de cumplir los mandamientos en ese sentido. Pablo dice en Gálatas, permanecer en. No es que usted hoy no mintió, es que usted permanece durante toda su vida en la verdad y sin mentir. Y ahí es donde nadie lo puede cumplir, solo nuestro Señor Jesucristo. Cuando Pablo hace esa serie de preguntas de quién subirá al cielo por Cristo y quién irá a los infiernos, al Seol a subir a Jesucristo, lo que él está queriendo decir, o lo que él nos está hablando es de esto. La cercanía al Señor, que el Señor no está distante, que el Señor está cerca de cada uno de nosotros, y es lo que va a seguir hablando en los siguientes versículos. ¿Por qué? Porque ningún ser humano podía subir al cielo para traer abajo un redentor, y ningún ser humano podía ir al Seol para hacer que ese redentor subiera y fuéramos justificados. Así que como ningún ser humano lo podía hacer, Dios tuvo que hacerlo. Hizo que su hijo descendiera, hizo que su hijo ascendiera. Descendió para morir por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación, para ser declarados justos. Entonces el Señor está cercano. Vea lo que dice la parte A del versículo 8, ahí en Romanos. Más que dice, es decir, la Escritura no dice nada de esto, no dice de que las personas tienen que subir al cielo por Cristo, que las personas tienen que subir al cielo por un redentor, no dice eso. ¿Qué dice la Escritura? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Cerca de ti está la palabra en tu boca y en su corazón. La simplicidad de la gracia. La gracia es demasiado simple. No vea simple en un sentido peyorativo, vea simple en el sentido de que es algo sencillo de comprender. Es simplemente un regalo gratuito que el Señor da. Es simplemente que el Señor nos da lo que no merecemos. No hay que comprender más de eso. ¿Qué tan fácil es? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Vamos a Deuteronomio, capítulo 30. Exactamente. Está tan cerca como una declaración, que es lo que sigue en la parte B del versículo 8. O sea, ¿qué más cerca que hablar? Y si usted no puede hablar, ¿qué más cerca que lo que usted piensa en su corazón? ¿Qué más sencillo, qué más simple? Deuteronomio 30, del 11 al 14. Deuteronomio capítulo 30, del 11 al 14.
Digo para ustedes, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos los haga oír a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos. Y me gusta porque el Señor dice, lo que te estoy pidiendo no es difícil. Y nunca es difícil. Porque yo creo lo que dice la Biblia, la palabra de Dios dice que los mandamientos de Dios no son gravosos. El problema es que a veces estoy consumiendo tanta carne. El problema es que a veces estoy tan lleno del mundo que los mandamientos de Dios se me vuelven gravosos en razón de mi naturaleza lejana de Dios en ese momento. Mi voluntad ya está condicionada por hacer lo que a Dios no le agrada, que cuando el Señor me pide que haga lo que a Él le agrada, no puedo. Porque ya estoy demasiado contaminado, ya mi voluntad va a pecar. Pero no es difícil. ¿Quién lo hace difícil? Usted y yo. Nosotros lo hacemos difícil. Dependiendo de lo que usted coma, eso es lo que va a salir de usted. El ser humano de lo que él se alimenta. Si estamos alimentando nuestro espíritu de la palabra del Señor, ¿qué cree usted que va a salir de usted? Ríos de agua viva. Pero cuando llegamos en esos momentos de insidia, queremos llamarle así, en los cuales nos ponemos a decidir si obedecer a Dios o no, créanme que esa lucha no empezó allí, eso empezó mucho atrás. De días y días en que hicimos a Dios a un lado. Porque el Señor dice, lo que te estoy mandando no es difícil. ¿Okay? Está tan cerca del corazón para creer y de la boca para proclamar. El Señor dice que aquí es sencillo el acercamiento a Él o la accesibilidad que tenemos en Cristo Jesús. Totalmente. Solo medite un momento en todo lo complejo que era el sistema sacrificial del Antiguo Testamento. Oye, era sumamente complejo. Hay todo un libro que es Levítico para regular todo eso. Era sumamente complejo. Y en Cristo las cosas ya no son así. Es solo un cordero pascual el que paga el pecado de todo el mundo. Y si usted cree en Él, todos sus pecados son quitados. Y toda su deuda es pagada y usted es limpio para entrar al reino de los cielos. ¿Qué más sencillo es eso? No hay nada más sencillo que eso. ¿Complejo para el Señor? Totalmente. ¿Difícil para el Señor? Sí. Pero para nosotros, ¿no? Para nosotros es totalmente sencillo. Y a veces me pongo a pensar cómo en la vida cristiana hacemos las cosas complicadas cuando no deben hacerlo, ¿verdad? Como en muchas congregaciones, como en muchas iglesias, usted tiene que cumplir ciertos requisitos para hacer o ciertos requisitos para pertenecer. Tiene que ir allá, tiene que hacer este encuentro, tiene que hacer lo otro, tiene que diezmar cierta cantidad de dinero para formar parte de. Es como una membresía de un club de tenis. Como una logia. En el que yo tengo que hacer ciertas cosas para pertenecer a. Cuando la única demanda es que yo sea bautizado en el cuerpo de Cristo por el Espíritu de Dios. Evidentemente, si yo soy bautizado y soy parte de la iglesia, voy a comportarme de cierta manera. Por favor, no nos desviamos del tema, no estoy hablando de eso. Lo que estoy hablando es que el hombre ha creado ciertas exigencias, ciertas cosas que el hombre tiene que hacer para hacer, cuando nosotros tenemos que ser para poder hacer. Y es lo mismo que el error que cometían ellos aquí. El Señor no está lejano, es totalmente cercano y totalmente accesible. Voy a leer del 8b al 10. Mantenemos la idea de la sencillez de la gracia, ¿verdad? De la sencillez de la gracia. Entonces, ¿qué es lo más sencillo? Ya está la palabra de fe que predicamos, que si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia,
pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Qué más sencillo que eso? No está lejano, está demasiado cercano. Tan cercano como que usted confiesa a Jesús como Señor y Salvador. ¿Dónde? Donde sea que usted esté. En el monte, en la cueva, en su trabajo, en la soledad, en la tribulación. Si usted confiesa, si una persona que no ha nacido nuevo confiesa a Jesucristo como Señor, será salvo. Donde sea que esté. No tiene que pasar por ningún ritual. No tiene que caminar de aquí para allá. No tiene que entregar nada. Simplemente si lo confiesa, será salvo. Y vamos a ver qué significa eso, ¿verdad? Esto nos habla de una fe radical. Nos habla de una fe radical. De una fe realmente que afecta todo lo que nosotros somos, todo lo que nosotros creemos. Es algo que ocurre en nuestro corazón de manera interna, pero que se refleja en nuestra vida externa. Como decía ahora, es indefectiblemente que va a pasar. Si una persona ha sido transformada por el Espíritu de Dios en su corazón y en su corazón está confesando a Jesucristo como Señor, toda su vida va a cambiar. El Señor decía en el Sermón del Monte, donde esté vuestro tesoro, ya estará tu corazón. Si nuestro tesoro es Cristo, mi corazón, el centro de mis emociones, el centro de todo lo que yo soy, va a ir en pos de Cristo, en pos de aquello, y mi vida va a reflejar que estoy siguiendo a Jesús. ¿Ok? Por ejemplo, el pastor Paul Washer decía que cuando él trabajaba con su papá cuando era niño y tenían que salir cuando había mucha nieve, su papá, como era más alto, dejaba unas grandes zancadas que él con sus pies pequeños trataba de seguir, de poner el pie donde su papá lo estaba poniendo, pero no podía. Y no importaba, porque lo importante era que iba detrás de. Ciertamente no podemos seguir a exactitud las pisadas de Jesús, ojalá pudiéramos, pero se va a notar que usted va detrás de Él, que usted va caminando detrás de Él, que las rutas van coincidiendo de alguna u otra forma, que camina con Dios, ¿verdad? Si hemos creído, bueno, ¿cómo sabemos que una persona ha creído? ¿O cómo sabe usted si usted realmente ha creído? Usted se pregunta esto. ¿Yo he creído que Jesucristo murió por mis pecados? Sí. ¿Y yo he creído que Dios lo levantó de los muertos por mí? Sí. Usted es salvo. Eso es lo que dice la Biblia. Que si confesaras con tu boca que Él es el Señor y creyeras en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Pero es que no es tan simple. Va a haber un cambio en nuestra vida. Recuerdo una señora en San José que andaba parando a la gente diciéndoles que oraran con ella para que recibieran al Señor. Y ya con eso los declara hijos de Dios. No es eso. No se refiere a ese tipo de profesión de fe. Por eso aquí nos hemos llamados al altar. Por eso, no sé, yo no sé de dónde sacaron eso. Por eso yo no veo que en Pentecostés el apóstol Pedro diga, bueno, levante su mano quien quiere recibir a Jesús. No funciona así. No se trata simplemente de manera intelectual de que usted dice, sí, Jesús es mi Señor y yo creo en Él. Bueno, espero que sea cierto, pero en algún momento eso se va a tener que reflejar. Pablo no está hablando aquí de confesiones livianas, de profesiones livianas de fe que se hacen en la actualidad. Y les voy a explicar de lo que Pablo está hablando aquí. En el momento en que Pablo está predicando esto, le está escribiendo esto a los hermanos en Roma, el único señor, el único curios, era César. ¿Verdad? Y ellos estaban proclamando que César no era el Señor, que el Señor era Jesucristo. Decir que Jesús de Nazaret era el Señor, era el curios, conllevaba la muerte. Y voy a leerles esto. Por lo tanto, a fin de que los cristianos reconocieran al César como curios, los romanos iniciaron oleadas de persecuciones a los cristianos. Cuando encontraban a algunos cristianos, los obligaban a reconocer al emperador como Señor, quien estaba representado en un altar móvil, el cual contenía su busto, contenía un busto de César y un incensario. Mediante un acto de culto, los cristianos que accedían a renunciar a su fe y a dejar de reconocer a Jesús como el Señor, debían ofrecerle incienso y vino al emperador y a blasfemar al nombre de Jesús. Solo así sus vidas serán perdonadas y dejados en libertad. Caso contrario, quienes se negaban a reconocer al emperador como el Señor y eran fieles a Jesús, eran decapitados en el acto
o tomados prisioneros para ser crucificados o exhibidos como antorchas humanas en el Coliseo, en las arenas de juegos y en los caminos en las afueras de las ciudades. Ante esta situación, solo un genuino creyente de Jesucristo prefería la muerte antes de someterse a un acto sacrílego como el negar su fe y a su Señor Jesucristo. Pues honroso era para ellos dar la vida por su maestro que negarle, pues sabían que su lealtad también sería honrada por Jesús cuando venga en su reino. Eran verdaderos creyentes persuadidos por Cristo. Eso es confesar a Jesús como Señor. Eso es profesar que Él es mi Señor. Eso es profesar que Él ha resucitado entre los muertos. No simplemente decirlo de boca para afuera. Implica una muerte de mi vida, implica una muerte de mi ser. No las profesiones sencillas que hace la gente ahora. Ellos decir que Jesucristo era el Señor implicaba morir. Y morían, porque realmente estaban convencidos de que Jesucristo era el Señor. Así que cuando Pablo dice que si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor, no es simplemente decir Jesús es mi Señor. Es que toda mi vida dice que Jesús es mi Señor y mi vida y todo lo que yo sé. Versículo 11. Creer siempre será ganancia, porque la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. El 80% de la iglesia es mayor que yo. Si el cauce natural de la vida sigue como debería ser, todos ustedes van a morir primero que yo. Mi esperanza es esto. En reencontrarme con aquellos que amé en vida. Esa es la esperanza del Hijo de Dios. Por eso no seremos avergonzados. Porque lo que confiamos y lo que decimos va a ser, eso va a pasar. No sé cómo, no sé en qué medida, no sé si así, pero así va a pasar. El reencuentro de todos aquellos que se fueron ya. Y el reencuentro con nuestro Señor Jesucristo, que es lo primordial. Esta cita, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado, es tomada de Isaías 28:16. Y voy a resumirla para que me dé tiempo de terminar. El contexto nos cuenta que Israel, por miedo a la deportación, estaba confiando en el poderío de Egipto, porque ellos no querían ser avergonzados. Y Dios a través del profeta dice que no, que confíen en Él, que corran en Él, que Él es un castillo inaccesible para los enemigos, que se refugien en Él y no serán avergonzados, es decir, no serán apesadumbrados, no serán cautivados. Solo que Israel no hizo eso. No obedeció al Señor. ¿Y por qué no obedeció al Señor? Por miedo. El miedo hizo que no obedecieran al Señor y no se refugiaran en el Señor. Para los tiempos de Pablo era igual. Recibir a Jesucristo implicaba el despojo de todo lo que tenían, el rechazo de sus familias e incluso la muerte, como ya vimos. Entonces había un miedo palpable y un miedo real, ¿verdad? Un miedo a ser avergonzado. No a la vergüenza como nosotros la entendemos, sino a que el resultado que estoy esperando no sea el que estaba esperando. ¿Me explico? ¿Okay? Para nosotros es lo mismo. Nuestra falta de entrega al Señor es puro miedo. Yo tengo miedo de que si yo dejo mis metas, de que si yo dejo mis objetivos, de que si yo dejo mis sueños para entregarme a la voluntad de Dios, entonces no vaya a ser feliz. Yo tengo miedo de que si no enfoco mi vida en cumplir mis metas, mis sueños y mis objetivos y mis planes, de si no cumplir mi voluntad, entonces cuando yo muera, ya no va a haber oportunidad. Y entonces cuando llegue al cielo, cuando llegue a la eternidad, cuando llegue a ese lugar que es para siempre, yo tengo miedo de que de vez en cuando yo vuelva a ver hacia atrás y me aflija por las cosas que no obtuve aquí. Y por eso es que no nos entregamos al Señor. Porque valoramos más esto que aquello. Valoramos más los tesoros terrenales que se pudren por los tesoros celestiales que están reservados en el Señor. Y por eso no nos entregamos a Él. Y por eso el escritor de los Hebreos, parece que en el capítulo 12, dice que Cristo vino para liberar a las personas de la esclavitud que tenían a la vida, de ese yugo. Por eso las personas le tienen miedo a la muerte. La muerte es aterradora, yo lo sé. Pero la mayoría de las personas le tienen miedo a la muerte
porque no les va a dar tiempo de hacer lo que quieren. Tenemos miedo de no ser felices. Eso es lo que pasa. Tenemos miedo de no ser felices aquí y ahora. Vamos en una carrera contra el tiempo. ¿Por qué hay tantos accidentes de tránsito? Porque la gente va rápido. Usted no ve, bueno, yo soy uno de esos. ¿Cómo la gente camina en San José? ¿Por qué? ¿A dónde van? ¿Cuál es la prisa? No lo sé. No hay prisa, vamos rapidísimo, pero sin rumbo. Me parece que decía MacArthur con esto, y como en sentido de analogía, el piloto de un avión le dice a los pasajeros, les tengo una buena noticia y una mala. La buena noticia es que tenemos buena altitud y vamos bien rápido. La mala noticia es que no sabemos hacia dónde. Así vivimos nosotros. Vamos espantados y no sabemos a dónde. Pero vamos rápido porque algo tiene que pasar. Porque yo necesito cumplir todas las cosas que quiero en mi vida, no sé, antes de cumplir los 30 años. Yo ya me pasé. Antes de que se me vaya el tren. Porque si no lo hago, no voy a ser feliz y voy a pasar toda mi vida amargado y frustrado. Vivimos esclavos de la vida. Vivimos esclavos de la vida. Porque tenemos ese miedo. No creemos que todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Tenemos miedo de que sí vamos a ser avergonzados. De que no va a salir las cosas como nosotros queremos. Y final. Sí, por eso es que tropezamos y vivimos vidas que no tienen gozo. Y finalmente, versículo 12 y 13. No hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Es como la misma idea. Aquí lo que me quiero enfocar es en recibir todo lo que el Señor es, porque el texto dice, aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Eso no quiere decir que usted tiene que invocar el nombre de Jesús, como si fuera algo mágico. Cuando hablamos de invocar el nombre del Señor es recibir todo lo que Cristo es, todo lo que Cristo es para mí y vivir en consonancia con eso. La palabra nos dice que Cristo es pan. ¿Por qué no vengo y me alimento de Él? O más bien, si Cristo es pan y yo soy hijo de Dios, yo voy a venir a alimentarme del pan que es Él, del pan de vida que es Él, que realmente sacia mi alma. Cristo es agua de vida. Yo tengo una sed en mi vida que a veces no tengo ni siquiera idea. Y Él es el agua de vida que sacia mi corazón. Entonces, si Él es agua de vida y yo soy hijo de Dios, yo voy a venir a tomar de Él. Eso significa invocar el nombre del Señor. Eso significa recibir al Señor. Si Él es vida, yo solo sé que la vida está en Cristo. Si Él es el pastor, yo sé que Él me cuida. Yo sé que Él me ama. Y me voy a dejar pastorear por Él. Si Él es el Señor, yo voy a someter mi vida a todo lo que Él dice. ¿Por qué me dicen Señor, Señor y no hacen lo que les digo? Mejor no me digan Señor. Eso no está en el texto, pero yo creo que es como la idea implícita, ¿verdad? Me dicen Señor, Señor y no hace lo que le digo, mejor no me diga nada. ¿Para qué me mienta así en la cara? ¿Y para qué se miente usted así mismo? Si Cristo es el Señor y no César, para seguir con la analogía, si Cristo es el Señor y no el mundo, si Cristo es el Señor y no yo, entonces yo voy a morir a mí para vivir para Él, porque Él es el gobernante supremo de mi vida. Cristo es el Salvador, yo voy a confiar solo en Él como el Salvador de mi alma. Y si Cristo es gozo, voy a buscar mi gozo en Él. No en las circunstancias de mi vida y no en lo que me rodea, sino en mi comunión con Él. Y cuando hablamos del gozo de Cristo, no es que usted va a pasar en una pura risa todos los días, las 24 horas, no es eso. Es incluso gozo en medio de las lágrimas, es incluso gozo en medio de la tristeza, porque todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Oremos. Gracias te damos, Padre Celestial, por tu amor y tu misericordia. Gracias por amarnos, Señor, gracias por tenernos paciencia. Gracias por consolarnos en nuestras pruebas. Gracias por darnos promesas tan maravillosas, Señor, en Cristo Jesús. Gracias por ese lugar en la eternidad que estás preparando para cada uno de nosotros. Gracias, Dios mío, porque sabemos que cuando muramos
millones de creyentes y toda nuestra familia de la fe estaremos allí juntos alabando tu bendito nombre, Señor. Y por fin viéndote cara a cara. Gracias por darnos esta gracia inmerecida, Señor. Por realmente ser cercano con cada uno de nosotros. Por estar presentes en todas las circunstancias de nuestra vida, Señor. Por tener misericordia, por disciplinarnos cada día. Gracias por ese amor, Padre, que permite que pasemos cosas difíciles para que te conozcamos más, para que te amemos más, Señor, para que te escojamos siempre. Te bendigo, Señor, por los desiertos de nuestra vida. Te bendigo, Señor, por el dolor de nuestra vida. Te bendigo, Padre Celestial, por cada una de las pruebas y cada una de las dificultades, Señor, porque nos llevaron a amarte más, nos llevaron a conocerte, nos llevaron a ver lo bendito que eres y anhelar ese glorioso día de nuestra salvación. Bendice a mis hermanos, bendícelos esta semana que comienza, para que donde sea que vayan, lleven tu gloria, para que donde sea que vayan, lleven tu luz, Señor, para que donde sea que estén, sean la sal de la tierra. Úsalos con poder, Señor, para predicar tu palabra. Úsalos con poder para traer a las personas de Cristo. Y bendícelos con tu gozo, Señor. Consuélalos en sus pruebas y en sus cargas, porque en ti todas las cargas son livianas. Amén.